Muy buenas noches, profesora Patricia. En esta ocasión vamos a hacer el análisis crítico del discurso con dos videos que nos enviaste vía WhatsApp. El primero es de Jaime Garzón, de un discurso de él, y el segundo es un cortometraje. Más adelante ya vamos a empezar a hacer el análisis crítico de cada uno de los dos y su debida comparación. En esta ocasión vamos a hacer este análisis y este video solamente Camilo Velázquez y mi persona John Sebastián Maecha. Por esta razón, por ese motivo, lo vamos a ampliar un poco más. Nos diste la orden de minuto y medio, pero queremos ampliarlo un poco más para que quede, digamos que mejor, que un discurso bien, un video bien hecho, digamos que quede una actividad muy bien hecha, muy bien sustentada y un análisis como se debe hacer. Entonces no vamos a hacer minuto y medio como nos dijiste, por lo que nos faltan participantes. Primero que todo empezamos analizando el discurso de Jaime Garzón. Él en primera instancia nos hace poner en una situación patriótica al decirnos: aquí en esta tierra, en esta hermosa tierra, es donde nos tocó nacer, donde tuvimos que habitar, donde tuvimos que crecer, formarnos. Entonces digamos que eso es lo que nos atrapa en primera instancia, en primer lugar. Eso es lo que nos envuelve. El propósito, digamos, del discurso es persuadirnos, es generar ese ambiente de conciencia, concientizarnos acerca, sobre todo hace mucho énfasis en la población juvenil. La población juvenil es la que está encaminada para hacer ese cambio, para hacer esa diferencia, para lograr ese desarrollo que no ha tenido en todos estos años atrás Colombia. Tuvimos la necesidad de analizar a profundidad, hacer un análisis crítico y definir cuáles son estos mecanismos, cuáles son esas herramientas que utiliza Jaime Garzón en su discurso para persuadirnos, para lograr captar al 100% su atención. Aparte de la voz y los tonos, que los vamos a hablar más adelante, mi compañero Camilo Velázquez, él utiliza ironías y nos contagia con ese toque de humor que él tenía muy particularmente. Él empieza diciendo que nosotros somos cómodos. Al decir esto se refiere a que nosotros siempre estamos en una zona de confort. Más allá de decir esto, es que nosotros siempre pensamos en nosotros. No pensamos en el bien común, no pensamos en hacerle bien al otro, en sacar adelante el país, en vez de decir siempre nos roban, siempre estamos igual, esto no cambia. En vez de decir eso, hacer un cambio, accionarnos, movernos. Sobre todo hace mucho énfasis en la población juvenil, en nosotros. Digamos que este discurso fue muy constructivo también por esto. También toca un tema supremamente importante y delicado. Durante toda la historia de Colombia hemos tenido una mala educación. Aparte de tener una poca educación, una deficiente educación, tenemos una mala educación. Los que logramos, los privilegiados que logramos acabar un bachillerato o lograr una carrera técnica, una carrera tecnológica profesional, tenemos una mala educación. Y él hace mucho énfasis, y con sus ironías, que también eso es lo que nos atrae mucho, nos llama mucho la atención. Él dice: ¿para qué nos sirve aprendernos una tabla periódica? ¿Para qué sirve que una profesora, por ejemplo, en inglés llegue "Good morning, class"? Como por ejemplo, que digan vamos a salir a formar, a la izquierda, a la derecha. ¿Para qué sirven esas cosas? ¿Por qué no nos están educando para las necesidades que tiene el país? ¿Por qué no nos están educando para que el joven, que es el futuro, cambie el país, cambie el destino, logre ese desarrollo en el país? ¿Por qué no nos están educando para eso? También toca otro tema súper importante, y es que siempre nosotros nos quejamos, todos los días escuchamos eso en las calles, que los gobernantes, que el presidente siempre nos roban. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que eso cambie? ¿Nosotros sí estamos eligiendo a gobernantes? O lo que menciona mucho y nos tocó de verdad, lo analizamos profundamente, siempre nos venden una idea. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros el desarrollo es cemento. Y tiene toda la razón. Para nosotros, un ejemplo, si un alcalde pone una vía, hace una carretera, construye un colegio, fue el mejor alcalde, hizo mucho, fue excelente. Pero que nos están vendiendo una idea, nos están vendiendo un hecho, pero en realidad no está cambiando la educación, no está cambiando el rumbo, nos están metiendo más infraestructura. Nosotros también pusimos a comparación un ejemplo entre Medellín y Bogotá. ¿Qué pasa con Medellín y qué pasa con Bogotá? Medellín tiene metro
y siempre ha habido esa constante rivalidad, que nosotros tenemos, ellos tienen metro, nosotros no tienen metro, ¿por qué? Acá hay más corrupción, acá hay más corrupción, y siempre es esa guerra. ¿Para qué sirve tener más infraestructura si nos agredemos? Al ver más vías van a haber más trancones, van a haber más accidentes. La educación, el desarrollo está en la educación, en la falta de ignorancia. También toca otro tema súper importante, lo cual es nosotros ponemos a todos los gobernantes y nos quejamos todo el tiempo de que siempre roban, pero somos nosotros los que los ponemos en esos puestos. Entonces está en nosotros, en nuestra decisión, cambiar eso, cambiar en que ellos dejen de robar, de que ellos nos den pleitesía a nosotros, porque somos nosotros con nuestros impuestos que les pagamos escoltas, que les pagamos salarios de 37 millones a los congresistas, a los senadores, que les pagamos un plan de celular, que les damos casas, que les damos un montón de cosas, un montón de beneficios. Somos nosotros los que los ponemos en esos puestos, por lo que ellos nos tienen que rendir pleitesía a nosotros y no al contrario, como una antilógica. Nosotros estamos viviendo en una antilógica. En todo el discurso de Jaime Garzón, toda su estructura, toda su entonación, todo su mensaje, todo su conocimiento y su investigación nos está dando una sensación de autocrítica, una sensación de preocupación más que todo y de ignorancia que tenemos profundamente. Esa es la sensación que nos está dando a nosotros como espectadores, como público. Por otro lado también que nosotros estamos criticando sin tomar acciones. Nosotros somos los que tenemos que tomar ese rumbo. Esa es la sensación que nos está dando en primera instancia. Por otro lado, el video del cortometraje también es muy constructivo. Primero que todo, lo analizamos y nos dimos cuenta que siempre que una persona le está sirviendo, eso quiere decir que todo lo que nos rodea, datando desde el primer momento en que nos despertamos, la cama, el sofá, un desayuno, todo está hecho por manos humanas, ¿cierto? Todo está hecho por ese trabajo. Todas las personas tienen una carga laboral. No importa si hay unas personas con menor salario o más salario, no importa si unas personas con más horarios o menor horario, pero todas las personas tienen una carga laboral, y nos hace reflexionar y nos hace tomar conciencia que al todo estar hecho por manos humanas, nosotros menospreciamos y nos identificamos primero que todo con el protagonista. Esa fue la primera sensación después de analizar el cortometraje. Es una sensación de compararnos y de darnos cuenta que nosotros todo el tiempo estamos menospreciando, al igual que el protagonista lo hacía. Él ni siquiera se daba cuenta que las personas le estaban sirviendo. Al sentarse sobre personas, desayunar sobre una persona, al colgarle el abrigo o la cartera o el bolso a una mujer y cerrar un casillero. Eso mismo nos pasa a nosotros en nuestro día a día. Nosotros nos damos cuenta que todo el mundo tiene una carga laboral, que todo está hecho por manos humanas, sino que nosotros estamos acostumbrados al consumismo. Somos personas consumidoras y eso ha sido de generación en generación, lastimosamente, y no tomamos esa autoconciencia y no valoramos el trabajo, el esfuerzo de las diferentes áreas de producción del país. De igual manera sentimos algo de frustración con el creador del contenido, precisamente al mostrarnos, digamos, que esta imagen tan cruda de una realidad laboral. Por un lado, Jaime Garzón nos hablaba de una realidad política, cultural y social, pero por otro lado, el cortometraje nos habla de la carga laboral que tienen todas las personas y que tenemos nosotros también igualmente. Nos hace tomar una sensación de motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Nos dimos cuenta y lo analizamos al comprender que desde el principio el protagonista del cortometraje tiene cierta energía, va con cierta energía durante todo su rutina diaria, por decirlo así. Cuando llega a su puesto de trabajo, no nos enfocamos tanto en que el jefe se le haya limpiado los zapatos encima de su espalda, sino en la sensación que él tenía.
en lo que transmitía, en la sensación que nos hacía sentir. Una sensación, digamos que de frustración, de que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Digamos que a diferencia de un taxista iba pues empoderado, trabajando, estando en el trabajo, pero a comparación del protagonista, él llegó a su puesto de trabajo, a su labor diaria, y se sintió frustrado, sintió que no estaba haciendo lo que está, digamos, lo que él quería hacer. Eso también nos hizo reflexionar y analizar profundamente a una frase. Llegamos a la conclusión, analizar una frase que es muy común, pues digamos que en un tiempo fue muy común. Nosotros vivimos para servir o servimos para vivir. Esta frase, digamos que es muy icónica en nuestra generación, por decirlo así, porque nos hace reflexionar y nos hace darnos cuenta que siempre nosotros estamos educados a conseguir un trabajo y a tener estabilidad en ese trabajo, aguantarnos lo que nos toque aguantar en ese trabajo, por el miedo a que nos echen, por el miedo a quedarnos sin trabajo, por el miedo a no tener un sustento para una comida en un futuro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que también analizando profundamente lo que está pasando hoy en día, sobre todo con la población juvenil. Por eso, con lo que está pasando con la población juvenil es que hay mucha rotación de personal, sobre todo con la población juvenil que no está tan arraigado a esas costumbres de nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos o parientes de tercera edad o de más de 50 años, que tienen trabajos estables, que tienen trabajos de 20, 30, 40 años en una empresa, en un solo cargo, no tuvieron ese desarrollo a comparación de nosotros. ¿Qué está pasando con la población juvenil? Si llegan a un trabajo y, por ejemplo, piden unas vacaciones, no se las dan, renuncian, porque digamos que ya no se aguantan lo que se aguantaban nuestros padres o nuestros antepasados. No se están aguantando lo mismo, no están llevando, digamos que por las costumbres, digamos que por todo estar tan modernizado y por tener un poco más de información, de tener un poco más acceso a la información, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a exigir un trato más adecuado, a tener más calidad de vida, más calidad laboral. Entonces eso es lo que pasa. Al renunciar, al encontrarnos sin trabajo, por irnos de algún otro trabajo que nos producía alguna insatisfacción o alguna sensación que no era agradable, cuando llegamos a un trabajo y que no es agradable, entonces tomamos esa decisión de renunciar, nos vemos en una posición de no tener trabajo por 1, 2, 3 o hasta 6 meses sin trabajo. ¿Y qué hacemos? Conseguimos en algo aún peor, por el desespero. Entonces digamos que eso es lo que está pasando con la población juvenil hoy en día. Estamos en esa cadena de salirnos de algo y conseguir un trabajo aún peor. Jaime Garzón en su discurso menciona algo que hoy en día lo escuchamos muy seguidamente. Menciona que estamos pasando por la peor crisis nacional, tanto economía, política, social, cultural. Hoy en día podemos darnos cuenta, para nosotros, digamos que los que no tenemos esa trayectoria, los que tenemos más corta edad, como nuestro caso, nos damos cuenta para nosotros, en lo que hemos vivido, digamos lo que hemos vivido en Colombia, nuestra experiencia, que actualmente también estamos pasando por una crisis muy complicada. Lo que es la corrupción, lo que es el narcotráfico, lo que es estos grupos armados al margen de la ley, y lo que son también este tema de violaciones y mil cosas más, de extorsiones. Digamos que los tiempos han cambiado, ya no hay cartel de Medellín, ya no hay cartel de Cali, ya no hay estos grupos políticos tan arraigados como la izquierda y la derecha, que eran los conservadores y los liberales, que habían muchas muertes, habían muchas masacres por pertenecer a un partido o al otro. Ya no vemos esto, pero de alguna u otra forma lo vemos con las protestas, lo vemos con el IMPEC y lo vemos con otras clases sociales, con otros marcos, con otras situaciones, matanzas, extorsiones, violaciones, secuestros, y todo esto nos impide el desarrollo. Lo que menciona Jaime en su discurso y lo que, pues digamos que lo que él se esmeró en que durante toda su vida,
es concientizar a la población juvenil. Nosotros somos los que tenemos las llaves, nosotros somos los que podemos dar las riendas de este país, nosotros somos los que podemos tomar las decisiones de dejar de ser un país subdesarrollado y poder lograr este desarrollo. De igual forma, en el cortometraje nos pudimos dar cuenta que el video y el contexto, el entorno, nos asemeja mucho a las clases sociales. ¿Qué pasa con las clases sociales? En pleno siglo XXI, en plena, digamos, con tanto modernismo, con tanto avance tecnológico, nosotros nos vemos escenarios, encontramos escenarios sin ir muy lejos, buscando en redes sociales simplemente personas, magnates que son multimillonarios en grandes potencias como lo son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, entre otros. Por otro lado, personas que aún viven de la basura, como las personas de África, los afrodescendientes, o sin ir muy lejos, las personas que están viviendo en La Guajira, que actualmente no tienen agua y es un desierto completo. Tenemos amigos hablando nosotros, analizando pues tanto el discurso como el cortometraje. La gente en La Guajira vive supremamente mal, y se asemeja un poco a esa carga laboral que tienen. La gente del campo vive supremamente mal. Ellos, digamos que ahí se ve muy bien la explotación laboral. Ellos trabajan arduamente y la remuneración no es ni siquiera, digamos que una porción, una pequeña porción salarial a toda la carga laboral que ellos tienen. También las personas del Chocó son personas que, digamos, que son damnificadas, o los que son desplazados, las personas que no pueden trabajar muy bien por culpa de estos grupos armados, como lo decía Jaime Garzón. Entonces el cortometraje lo asimilamos mucho también a las clases sociales. De igual forma nos dimos cuenta que, analizando profundamente, haciendo un análisis crítico, la desigualdad tiene que ver con el desarrollo. Si no hubiera desigualdad, si no hubiera ese libre pensamiento, si no hubiera, digamos que también esas clases sociales tan diferentes, sino si todo fuera, digamos que como traemos a colación Cuba, si todo fuera una dictadura como lo es Cuba, que todos tienen los mismos recursos, todos ganan el mismo salario, todos tienen los mismos bienes e inmuebles. Si fuera un escenario parecido al de Cuba, digamos que el desarrollo no sería el mismo, no habría desarrollo por ese margen, por este tipo de, digamos, por este tipo de gobierno, no hubiera desarrollo. Entonces, en cierta medida, la desigualdad, como lo vimos en el cortometraje, digamos que las cargas laborales son necesarias para el desarrollo. En la medida de que haya, como lo decía Jaime Garzón en su discurso, en la medida de que haya más educación, en la medida de que haya más preparación, más conciencia, más autorreflexión, y un montón de valores más que nos hacen falta, en la medida que haya todo eso, podemos tener un mejor pensamiento, un mejor desarrollo, una mejor autocrítica, y no por el contrario, como lo veíamos en el cortometraje, personas que no les gustaba su trabajo, personas que tienen carga laboral, que tienen poder, se sienten con poder desde que se levantan, como lo vimos con el protagonista del cortometraje. Él tuvo poder, él se sintió con una energía hasta que llegó a su puesto de trabajo, hasta que llegó a hacer lo que tenía que hacer. Hasta ahí cambió su actitud, perdió su energía, perdió ese entusiasmo, no lo apasionaba estar donde estaba. Entonces esa es la comparación que podemos hacer. Por otro lado, mi compañero Camilo Velázquez va a hacer una comparación de estos dos videos, una complementación a lo que acabamos de escuchar de parte mía y una conclusión. En el discurso que nos presenta Jaime Garzón podemos denotar la participación del público, en donde se evidencia claramente temas o sonidos de risas, de aplausos, de comentarios propios
del debate que se está presentando en su momento, del discurso. Esto hace que las personas se sientan atraídas y se genere un hilo conductor de la charla que se está teniendo en el momento. Hace que las personas mantengan la atención en todo momento, lleva un orden de cronología en su charla, colocando en contexto y en situación a las personas a nivel general, primero que todo, un nivel en donde habla netamente para personas colombianas y situaciones reales que están viviendo, que por motivos socioculturales, políticos, puede que muchas veces no los afrontan, y hace caer en cuenta a las personas de esos momentos y de esas cosas que a pesar de que las tenemos enfrente, no son evidentes para las personas. Por otro lado, vemos en el cortometraje acciones que permiten la imaginación lógica de la situación que estamos viviendo en el momento. Vemos en el video cómo con los sonidos que se presentan se puede evidenciar lo que puede estar ocurriendo. Vemos un tema de preparación, cuando la persona se escucha levantarse con el despertador, hacer unos suspiros, abrir la puerta. Esto denota una preparación en sus quehaceres, ¿cierto? También denotamos por medio de los sonidos que no necesariamente son hablados, sino son sonidos que nos permiten entender la situación, como el afán que se está percibiendo. Vemos que la persona toma unas llaves, sale a buscar un transporte, que en este caso son personas que él está viendo como si fuera un carro, pero en este caso se presentan como personas. Vemos un tema de afán, un tema de sonidos propios de la calle, de tomar un ascensor, y esto hace que la imaginación, a pesar de que no exista una palabra, nos permita entender lo que está ocurriendo y tener un nivel crítico del debate, ¿sí? También vemos cómo se mantiene un orden en el video, un orden cronológico, en donde empieza con un horario, con una rutina, todos los pasos a pasos que hace la persona. Hay algo particular que es el que las cosas no son las cosas materiales, sino que se presentan como una persona al servicio del personaje. Por ejemplo, vemos que todo lo que él hace está enfocado y está realizado por otra persona. Esto en nuestro pensamiento y en nuestro nivel crítico que le damos a la situación, vemos que es darle la importancia a las cosas que otras personas realizan, que a veces no entendemos o no necesariamente ni siquiera evidenciamos la importancia del objeto o quien lo realizó. Esto se presenta en todo el video. Vemos que durante todo el ejercicio del video y toda la cronología se presentan muchas situaciones en donde una persona le atiende, le alcanza la ropa, lo lleva en los brazos hacia el trabajo, haciendo como si fuera un vehículo, abre el locker y el ropero es una persona. Todo esto hace notar que todos los objetos están realizados por un ser humano y que tienen la misma importancia al igual que él para otra persona, ¿cierto? Vemos también como cuando se prepara para ir a trabajar, se nota físicamente y facialmente una cara cabizbaja, unos hombros erguidos, caídos, y una mirada hacia el suelo, y esto es particular en todo el video, como si estuviera agotado y como si estuviera como un nivel de estrés y agotamiento físico producto del trabajo. Ya cuando la persona está finalizando o acercándose a su fin laboral, vemos que se agota por completo y se rinde, y a pesar de ello una persona le cruza por encima. Entonces es algo que de denotar que no todos somos indispensables para un trabajo y que el cuerpo se agota.
que creo que eso es lo que hemos visto en el video. Se notan muchas características, a pesar de que no vemos una sola palabra, pero con la imaginación podemos entender muchas cosas y nos lleva a la realidad que puede estar pasando un grupo o un entorno de personas, o una realidad de una situación del país o demás. ¿Sí? En conclusión, nosotros creemos que el discurso tiene estructuras distintas en cuanto a la charla de Jaime Garzón y en cuanto al video del cortometraje. Son estructuras totalmente distintas, pero su objetivo es el mismo, y es el transmitir la importancia a través de los elementos conductores, que en este caso por un lado es muy activo, como el de Jaime Garzón, en donde es muy expresivo, en donde atrae a la gente y la cautiva con su forma, con su fuerza de decir las cosas, con su línea y continuidad en sus versos y con la problemática que plantea verbalmente. Y por el otro lado, con el cortometraje se mantiene un sentimiento ya más propio de la persona, ya más sentimental, llamémoslo así, en donde se evidencia claramente una posición crítica sin decir nada, y todo muy imaginativo.